hayan tenido una tarea, ¿no? Que también, imagino que además ya deben, como ya conocen el caso, deben haber eh, revisado el caso para lo que vamos a desarrollar ahora juntos, ¿no? Entonces eso también va a ser parte de su calificación, ¿ya? Vamos a empezar a presentar. Doctora, disculpe, Sí, doctora, disculpe, respecto a la tarea que menciona, no la entiendo bien porque nosotros sí dimos un cuestionario. ya lo hicieron, pues, ¿no? Sí, pero aparte está mencionando otra tarea porque ¿De qué no tarea tenían, estamos hablando? ¿Lo de ahora o no, la de imágenes? mencionó que teníamos dos notas. Una me parece que es el cuestionario que tuvimos y otra no sé a qué se refiere. A ver, la primera es un cuestionario de refuerzo que tuvimos después de imágenes. Esa es la Sí, primera. sí. Ya. Ahora les han tenido colgado el caso que vamos a revisar ahora en artritis infecciosa, que es un Mm. cuestionario que hay que llenar. Ah, ya, doctora, no tenía entendido de eso, no había revisado el aula virtual. Doctora, Ah, no sé si se... hay que Sí, revisar el aula virtual, ¿ya? doctora, Empezamos la disculpe, clase ahorita. Ujú. ¿se Dime. le podría enviar aún o ya no, ya? No, porque ya hoy día vamos a Mm. desarrollar el cuestionario. Ya, doctora. ¿Alguno más los demás han revisado el cuestionario que tenían que desarrollar para hoy día? No, doctora, tampoco está No, doctora, yo actualizado. No, tampoco. doctora, el cuestionario no está actualizado para la No está fecha. No, abierto, doctora. no está abierto. No está actualizado para la fecha de Ya. entrega, doctor. Todas las tareas en las unidades nos entregan con una fecha de entrega. Ah, ok, pero han revisado el caso. El caso sí está. Ujú. Lo han revisado por eso. Bueno, la nota será de ahí, entonces yo les voy a preguntar a cada uno, así que no hay problema. Ya, ok. Entonces empezamos, ¿ya pueden ver? Doctora, disculpe, la verdad no hemos revisado el caso porque no se nos había avisado. La verdad, ninguno de mis compañeros, y justamente por eso mi compañera Estrella le estaba preguntando, porque no hemos tenido la oportunidad de revisar el caso previamente, porque pensamos que El caso está colgado, está sí, para abrir, solo está que es abierto, ¿no es otra cierto? fecha, doctora. Por eso pensábamos que era respecto al grupo pasado, porque en el caso tiene otra fecha. Está hablando en el caso, en el documento se indica diciembre. Entonces, por eso Ujú, no considerábamos eso, porque nosotros previamente a esto tuvimos un caso clínico y ujú. pensábamos que o sea, este caso era el pasado y el caso clínico que tuvimos en la mañana era el que íbamos a tener ahorita, ¿no? Bueno, Por pero eso. yo cuando conversamos hay que estar más atentos, no han actualizado, no se ha actualizado la fecha, pero hay que estar un poco más atentos porque la clase tiene abajo un caso clínico, la clase. Y cuando yo conversé con ustedes el último día de la clase, les dije que la próxima va a ser la artritis infecciosa con un caso clínico. Les dije eso. Bueno, en fin. Doctora, disculpe, en realidad y lo que usted dijo es que el caso de la anterior vez de su última presentación puso en su PPT un caso que dijo que pusiéramos los diferenciales. Eso sí dijo usted. No, cuando hemos hecho eso, les dije que artritis infecciosa también tenía un caso para revisar. Les dije que íbamos a hacer la clase y la revisión de un caso. Pero en fin, ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El caso yo lo tengo acá, así que lo vamos a ir revisando juntos y igual les preguntaré qué es lo mismo que iban a hacer en la tarea y eso va a representar la nota, ¿ya? Porque el caso es el reforzamiento de lo que vamos a hacer ahora. Entonces son cosas básicas que ustedes ya tienen que saber, ¿no? Pero en la clase siempre hay dos cosas y eso es lo que hay que mirar, ¿ya? Por si acaso. Para las próximas también para que tengan. Porque a veces no se actualiza la fecha, pero son los casos y las clases que estamos haciendo, ¿no? Entonces están ya con todos.
Pero bueno, esa tarea no se va a contar porque obviamente no la han abierto. Entonces, lo que se va a contar es la nota de lo que se les va a preguntar ahora. Como esa tarea, porque a posteriori ya no se puede, porque lo vamos a desarrollar juntos, así que no se puede y además ustedes ya están encima con el examen. ¿De acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, ¿ya pueden ver? ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, doctora. Ya, entonces empezamos. Entonces, hoy día vamos a hablar de artritis infecciosa. ¿Ya? La primera parte vamos a conversar sobre la monoartritis aguda. La monoartritis aguda es generalmente, cuando hablamos de artritis infecciosas, una artritis que se ha producido por una bacteria, ¿no? Es lo primero que vamos a revisar. Entonces, ¿cómo es que puede llegar una bacteria a nuestra articulación? Hay tres formas. Uno, la hematógena, es decir, por ejemplo, un paciente tiene una urosepsis y tiene una bacteriemia, y luego, la bacteria está transcurriendo por nuestra sangre, se localiza en la articulación. Esa es una de las formas. La otra forma es inoculación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo infiltro a un paciente, le pongo corticoides y no he tenido el debido cuidado con ese paciente al hacer la asepsia y la antisepsia, se inocula. O, por ejemplo, en una sala de operaciones se hace una prótesis y no se ha desinfectado bien la sala y penetra una bacteria en la articulación que se está operando, ¿no? Y la última es por continuidad, ¿no? Por eso está aquí la foto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una celulitis en la pierna, no se le da tratamiento, la celulitis empeora y por continuidad se contagia también la articulación, se compromete también la articulación. Existen algunos factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos? Tenemos enfermedad autoinmune inflamatoria. Cualquier enfermedad de reumatología, las autoinmunes cualquiera, puede ser un factor de riesgo para desarrollar una artritis séptica, una artritis bacteriana. Una lesión articular previa, por ejemplo, aquí es lo que tienen en el dibujo, en la foto, lo que tienen es unas manos de una paciente con artritis reumatoide, ¿no? Como ejemplo de la enfermedad autoinmune inflamatoria, que es un factor de riesgo para la artritis infecciosa del tipo bacteriano. La otra es una lesión articular previa, y aquí lo que tienen es una radiografía de una paciente con osteoartritis, una radiografía con una osteoartritis primaria, por lo que se ve aquí que tenemos una disminución del espacio articular de manera asimétrica, ¿no? Esta es una imagen de una rodilla. Y cualquier persona que tenga riesgo de bacteriemia, ¿no? Por ejemplo, los que son adictos a las drogas de uso endovenoso, ¿no? Tienen más riesgo de bacteriemia. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Los pacientes que están con una malignidad. Cualquier paciente que tenga un cáncer también es un paciente con factor de riesgo para la enfermedad. La inmunosupresión que se utiliza para las enfermedades autoinmunes agrega más factores de riesgo para esta enfermedad de la que estamos comentando. Y la hemodiálisis también, porque existe un riesgo de bacteriemia. ¿Y cuáles son los microorganismos que vamos a tener más en cuenta y que son los más comunes en el caso de las artritis infecciosas por bacteria, ¿no? Tenemos en los adultos, la más frecuente es el Staphylococcus aureus, también los estreptococos, ¿no? En el caso de un paciente que tenga una prótesis, aquí es una imagen de una radiografía de un paciente con prótesis. Además de los estafilococos aureus y de los estreptococos, también tenemos que considerar que una posibilidad es el estafilococcus coagulasa negativo.
En los jóvenes, además, tenemos que agregar la Neisseria gonorrhoeae. Y en las personas mayores, además de los gérmenes que hemos mencionado, que son más frecuentes, tenemos que también tener en cuenta las bacterias gram negativas como parte de los probables causantes de la artritis infecciosa. Entonces, si nos ponemos a pensar de acuerdo a la presentación, ¿no? Entonces, a ver, Juan Acosta. Sí, doctora. Ya. ¿Cuándo decimos que una monoartritis es aguda y cuándo decimos que una monoartritis es crónica? Bueno, este es según el tiempo que lleva el paciente con la patología. Cuando es menor a 6 semanas la calificamos como aguda y a partir de más de 6 semanas como crónica. Muy bien. Muy bien, así es. Entonces, nosotros si tenemos una artritis crónica, es poco probable ya que sea una artritis infecciosa de tipo bacteriana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una monoartritis aguda, sí, tenemos que estar pensando en el estafilococo, en el estreptococo, en los bacilos gram negativos, en la Neisseria gonorrhoeae como agentes causales de esta enfermedad. Sin embargo, cuando ya es monoartritis crónica, tenemos que pensar en TBC, en otras micobacterias y en hongos. Cuando la presentación es de una poliartritis y estamos pensando que existe la posibilidad de una infección, lo más probable es que sea un virus, ¿no? El que está presente. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Virus frecuente, la hepatitis, ¿no? Por eso está ahí el gráfico así. ¿Y qué vamos a ver en la histología? ¿Qué pasaría si nosotros le hacemos una biopsia a la membrana sinovial infectada? Lo que vamos a encontrar son las mismas bacterias causales y abscesos en la sinovia, el cartílago, y cuando ya está más avanzado o es muy agresivo, vamos a encontrar todas estas bacterias y esos abscesos dentro del hueso subcondral, ¿no? Luego vamos a ver una proliferación sinovial y panus como respuesta al daño articular, y también vamos a ver algunas trombosis de los vasos de la sinovia inflamada, ¿no? O sea, es un proceso severo inflamatorio que se produce a consecuencia de la invasión bacteriana a este tejido. ¿Y cómo es la clínica? Dolor y tumefacción monoarticular aguda es la presentación más frecuente. Puede haber o no síntomas sistémicos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no necesariamente va a haber síntomas sistémicos. La cosa que llama mucho la atención es que la articulación está muy limitada en su función. Y miren, aquí tenemos una paciente que tiene unas rodillas, aquí la imagen de sus rodillas, y notamos que esta está muy tumefacta. Esta es la rodilla normal para que puedan comparar. ¿Por qué le hemos puesto la foto de la rodilla? Porque es lo más frecuente, ¿no? La rodilla es una de las más frecuentes que se infectan, la cadera también, tobillo, codo, muñeca y hombro ya es un poco más difícil. El síntoma sistémico que es más frecuente es la fiebre, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta, hemos dicho que la presentación más frecuente es monoartritis aguda. Sin embargo, hay algunas patologías que pueden predisponer a un compromiso poliarticular infeccioso. Por ejemplo, la artritis reumatoide, y también cuando existe una bacteremia severa por un estafilococo aureus. Pues en el caso del estafilococo aureus, invade por las articulaciones a través de la sangre, ¿no? La vía es hematógena, y puede invadir varias articulaciones a la vez. Entonces, esos son casos que hay que tomarlos, o sea, son casos especiales. Y también la toma de articulaciones infrecuentes se produce a veces en adictos a las drogas por la cercanía con la que se infectan, ¿no? Y tenemos la esternoclavicular y la sacroiliaca entre las articulaciones que pueden ser afectadas de manera infrecuente en el caso de que la infección sea por el factor de riesgo adictos a las drogas por vía endovenosa.
Otros casos especiales, ya hemos hablado de artritis reumatoide. ¿Y por qué será que se ataca más y además también puede atacarse? O sea, es un factor de riesgo para cualquier artritis aguda, para una monoartritis aguda infecciosa, y también además presenta la posibilidad de tener varias articulaciones. ¿Y por qué será que tiene esta patología tanto riesgo de tener esta artritis infecciosa? Generalmente porque tiene articulaciones crónicamente inflamadas, que vienen a ser como un caldo de cultivo para el crecimiento de las bacterias, ¿no? A veces se encuentran, o sea, sobre todo, o sea, si la paciente está activa, ¿no? Si la artritis reumatoide está activa y tiene crónicamente inflamadas sus articulaciones, obviamente. Luego tenemos la ruptura de los nódulos reumatoides, ¿no? Y que pueden producirse muy cercano a las articulaciones y por continuidad pueden infectarse y pueden infectar la articulación. El uso de corticoides causa inmunosupresión, también es frecuente por esto que tenga este factor de riesgo en esta enfermedad. Hay manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, que ustedes ya supongo que ya han llevado esa clase, ¿no? Que pueden ser úlceras vasculíticas, y esas úlceras vasculíticas se pueden infectar y por continuidad podemos tener artritis séptica. Y luego también las lesiones de piel cerca a las articulaciones como secuela. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un pie reumático con el tobillo valgo, con alus valgus, con desviación cubital de los dedos, entonces vamos a tener que, hay partes del pie que van a frotar con los zapatos y que van a ser heridas a veces, y eso es una puerta de entrada para las bacterias, ¿no? Entonces ahí es lo que vamos a tener. ¿Y cuál es la bacteria que más se mete por estos casos? Es Staphylococcus aureus, ¿no? En el caso de diabetes mellitus, malignidad, hemodiálisis, Staphylococcus aureus a la cabeza, y también bacilos gram-negativos. En pacientes con alcoholismo y hemoglobinopatías, lo que se ha visto es que también hay que considerar bastante el neumococo. En pacientes con HIV, neumococo, Haemophilus influenza y salmonela. Y salmonela también se ha visto con alguna frecuencia en pacientes con lupus, no sabemos bien la razón. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, seguimos entonces. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora, sí se lo escucho. Sí, doctor. Ya, no, están tan calladitos y dije de repente no me están escuchando. Ya, a ver, vamos al diagnóstico entonces. A ver, Kenneth Alania. ¿Kenneth? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué tipos de líquido sinovial conoces? Santiago, a ver, Santiago Alarcón. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. A ver, dime, Santiago, ¿qué tipos de líquido conoces? Bueno, el líquido sinovial normal, también el líquido sinovial inflamatorio, y también el líquido sinovial purulento, ¿no? Séptico, ¿no es cierto? Así se llama. Sí, sí. Ya, ¿y qué más? Hay uno más. A ver, Edwin Arias. Sí, doctora, puede ser el no inflamatorio también. ¿Algo más? Bueno, como ya mencionó mi compañero, el normal, el inflamatorio y el séptico. ¿Qué más? Hay uno más. ¿Hemorrágico? ¿Quién dijo eso? Alarcón. Alarcón. Muy bien. Sí, hemorrágico.
En este caso vamos a hablar de estos dos líquidos porque quiero que vean la diferencia nada más, ¿no? Pero ustedes ya desarrollaron esa clase, ya saben eso, ¿no? Entonces, aquí es la comparación del líquido normal con el líquido séptico, que es el líquido que va a presentar esta patología que estamos revisando ahora. Entonces, el aspecto del líquido normal es claro, ¿no? Miren, por eso se ha puesto esta figura atrás para que se pueda ver que es transparente y se puede mirar a través de él, ¿no? La glucosa generalmente es el 60% de la glicemia, o sea, de la glucosa en sangre. En el caso del líquido séptico es purulento, como lo vemos aquí, y también la glucosa en el líquido está mucho menor que el 60% de la glicemia. Entonces, lo que sabemos es que es muy importante que tenemos que tener una glucosa, ¿no? Que esté muy cercana o el mismo día, si es que es posible, al retiro a la artrocentesis, ¿no? Para poder también hacer esta comparación. Las células normalmente son de 10 a 200, y en este caso generalmente son mayores de 50.000, a veces pueden ser mayores de 30.000, pero generalmente son mayores de 50.000. La fórmula normal es que tenga más monocitos, ¿no? Y en cambio, en los polimorfos nucleares, en la artritis infecciosa séptica hay más polimorfos nucleares, ¿no? A predominancia de polimorfos nucleares. Entonces tenemos que hacer, cuando tenemos nuestra sospecha, nosotros tenemos que hacer una artrocentesis diagnóstica y terapéutica, ¿no? Esa es la utilidad de la artrocentesis. Nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, pero también el hecho de disminuir la presión y la concentración de líquido purulento allí nos va a ayudar, es parte del tratamiento. Por eso, a pesar de que empezamos el antibiótico y todo, seguimos haciendo artrocentesis todas las veces que sean necesarias, diariamente, hasta que ya no salga líquido, ¿no? Eso es parte del tratamiento. Tener en cuenta algo muy importante, que es el cultivo del líquido sinovial solo es positivo en el 60%. Eso quiere decir que si nosotros tenemos artritis séptica, va a haber un 40% de personas que va a salir el cultivo negativo, y eso no niega la enfermedad, eso hay que tenerlo muy presente, porque un error común es, ya le empiezan el tratamiento antibiótico, el paciente empieza a mejorar, el cultivo sale negativo y le retiran el antibiótico. No, eso no es así. La clínica manda, los laboratorios nos ayudan al diagnóstico y nada más, ¿ya? Entonces, en el caso de gérmenes gram negativos, eso es aún menos, el porcentaje de que sea positivo el cultivo es incluso menor. En el caso de la enfermedad diseminada por Neisseria gonorrhoeae, el cultivo de líquido sinovial generalmente es negativo. O sea, en ese caso no va a servir y se cultiva los lugares por donde se infecta, ¿no? Que son la uretra, el cuello uterino, recto y faringe. Algunas ayudas diagnósticas extras que se pueden dar también, por ejemplo, el hemograma a veces, no siempre, puede mostrar leucocitosis. Los reactantes de fase aguda pueden estar elevados. Ojo que digo pueden, porque inicialmente a veces son negativos y eso no quita el diagnóstico. Hemos dicho que una de las formas es la hematógena, por lo tanto tomar hemocultivos es una posibilidad para poder aislar nuestro germen, que es algo que es ideal y no siempre lo tenemos, ¿no? La radiografía inicial lo que nos va a mostrar es inicial solamente un aumento de partes blandas, ¿no? Daño no nos va a dar. Generalmente en esta patología nosotros tomamos una radiografía inicial comparativa siempre, ¿no? Y luego de 14 días tomamos otra radiografía y ahí recién se ve el daño que ha producido la artritis séptica, ¿no? Tenemos esas dos radiografías para compararlas, porque a veces hay un daño previo, que después vamos a considerar como si fuera daño por la artritis séptica, ¿no? La ecografía articular lo que nos va a dar es una artritis inespecífica. Vamos a saber que tiene artritis, que es algo que también lo sabemos clínicamente, pero en lo que nos podría ayudar es en el caso de que tengamos una artrocentesis frustra. ¿Qué significa eso? Yo veo la rodilla tumefacta así como lo hemos visto nosotros,
y trato de sacar líquido y no sale. Entonces, en esos casos la ecografía nos puede ayudar, porque por ejemplo, si ustedes ven, esto es un corte transversal de una rodilla con artritis infecciosa. Y lo que tenemos es que acá está el líquido purulento y acá lo que está es la sinovia que se ha formado. Si nosotros no ingresamos a esta área, ingresamos acá, no vamos a aspirar y no vamos a poder aspirar nada, ¿no? En esos casos podemos tener como utilidad la ecografía. Aquí está la aguja justo entrando a la parte del líquido, ¿no? Ojo que no es indispensable, yo tengo que hacer mi artrocentesis urgente cuando tengo esa sospecha. La utilidad sería si yo no le puedo sacar, entonces puedo ayudarme de la ecografía. La tomografía no nos ayuda inicialmente porque nos ayuda en el caso que estemos sospechando osteomielitis. Cuando sospechamos que además de artritis séptica el paciente tiene osteomielitis, ahí nos va a ayudar la tomografía. A ver, Edwin Arias. Sí, doctora. A ver, Edwin, ¿cuál sería el objetivo de nuestro tratamiento? ¿Por qué decimos que tiene que ser, por qué crees tú que decimos que tiene que ser un tratamiento urgente? ¿Por qué no podemos esperar? Porque podría dar complicaciones, tal vez shock séptico. Y bueno, va a haber una sepsis a punto de partida articular. Por la osteomielitis, doctor. Puede ser, ya, puede ser. A ver, ¿alguien más? ¿Algún voluntario que quiera decirme? Un daño irreversible, doctora. ¿De qué? O sea, como hay alteración a ese nivel de la articulación, podría ocasionar un daño irreversible en el paciente. Irreversible articular, ¿no es cierto? O sea, lo que sucede es que el daño es persistente, ¿no? Cuando nosotros empieza la infección, el daño es persistente y puede causar secuela, o sea, va a depender de la rapidez de nuestro diagnóstico y de nuestro tratamiento, el que el paciente no tenga secuelas. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién es la que me ha hablado? Yo no veo. Sivincha Romero Estrella, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ya, entonces, vamos a tratar, tenemos que hacer dos cosas, prevenir el daño articular, ¿no? El daño del cartílago, que es rápido, por eso es urgente la artrocentesis, y erradicar la infección totalmente, ¿no? Entonces, la artrocentesis diagnóstica debe ser inmediata, no tenemos que estar postergando las artrocentesis si tenemos la sospecha de una artritis bacteriana. Como les decía, el drenaje tiene que ser frecuente, porque el hecho que ese líquido esté ahí en la articulación la daña más. Entonces nosotros hacemos diariamente la artrocentesis, a pesar de que ya esté con tratamiento antibiótico. Siempre se da un tratamiento empírico. Inicialmente no vamos a saber nada del germen, por eso es importante saber qué gérmenes son qué bacterias son las más frecuentes en presentar para cada tipo de persona. Entonces, para poder cubrir ese tipo de bacterias, porque el tratamiento es empírico. Probablemente, en el mejor de los casos, podamos tener 1 gramo a las 2 horas, a la hora de que mandamos el líquido, pero el cultivo no va a ser inmediato. Nosotros tenemos que dar un tratamiento empírico, sin saber el germen, por 2 cosas. Uno, por la rapidez que necesitamos que empiece a hacer acción para evitar el daño. Y 2, porque sabemos que el 40% o más pacientes van a tener el cultivo negativo y eso no implica que no tengamos la infección. Entonces, empezamos un tratamiento empírico. Si tenemos la suerte de poder identificar a la bacteria que ha causado la artritis séptica, vamos a retirar lo que no necesitamos. Pero va a haber un 40% o más que probablemente vamos a terminar nuestro tratamiento de manera empírica, o sea, no vamos a saber qué bacteria nos está haciendo el daño, pero igual vamos a continuar con ese tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento empírico? Puede ser cefotaxima, en la dosis adecuada,
y o ceftriaxona, que es lo que más comúnmente usamos, 2 gramos día por su facilidad de aplicación. Más cobertura para gram positivo, ¿no? Oxacilina, y que usamos a dosis plena, 2 gramos cada 6 horas. Y en el caso de que tengamos alguna sospecha que es un estafilococo aureus resistente, por ejemplo, ¿cuándo podríamos tener una sospecha? Si el paciente está hospitalizado, si el paciente trabaja en el hospital, si el paciente requiere hemodiálisis, si el paciente tiene que ir muchas veces al hospital por alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque las bacterias resistentes no son de la comunidad, ¿no? Son de los hospitales. En ese caso tenemos que usar vancomicina. Entonces, reforzando acá, el antibiótico tiene que estar de acuerdo al cultivo de líquido sinovial, si lo tuviéramos. Por ejemplo, nosotros logramos rescatar que es un estafilococo aureus, y a pesar de que el paciente esté en hemodiálisis, es sensible a la oxacilina, lo dejamos solo con oxacilina, porque ya sabemos que no es un gran negativo. Pero si no tenemos ningún germen, nosotros continuamos con el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento es, el más corto es de 4 semanas, 2 vía endovenosa y 2 vía oral, ¿no? Y a veces, si la evolución no es tan buena, podemos, o el paciente está muy delicado, podemos extenderla un poco más, ¿no? De acuerdo a la evolución. Si no mejora con el tratamiento conservador, ¿cuál es el tratamiento conservador? El tratamiento conservador es artrocentesis las veces que sea necesario, más el tratamiento, la cobertura amplia, ¿no? Entonces, pero no va bien el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacerle una artroscopía. En esa artroscopía tiene 2 funciones. Una, cepillar todo el exceso de inflamación que hay ahí en la sinovia, todos esos microabscesos, todo lo que hemos dicho que se ve en histopatología, limpiar eso, y la otra es tomar muestra de la membrana para enviar tanto a patología como a cultivo, para ver si podemos obtener la causa exacta de la artritis en ese momento. Y también en otros casos, a veces cuando la artroscopía no es posible, porque la artroscopía es un procedimiento mucho más sencillo, tenemos que hacer una artrotomía, pues, ¿no? Tiene que abrirse la articulación y hacer lo mismo que se haría por artroscopía si no es posible hacerlo por este método, ¿no? Entonces, esas serían las indicaciones que tenemos que recordar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, si yo tenía una consulta. Si a un paciente no se le puede hacer artrocentesis, en ese caso ya No le vas a poder hacer artrocentesis. Porque he leído que hay algunas contraindicaciones que son no absolutas, sino relativas, como por ejemplo, no sé, que tenga trastorno de coagulación. Se corrigen y se hace. En ese caso, sí o sí tengo que hacerle una artrocentesis como sea. Se corrige y se hace, en ese caso. Mira, una de las contraindicaciones sí podría ser una celulitis, ¿no? Si tú tienes una celulitis que está ya sobre toda la articulación y no tienes abordaje, y tienes que empezar la cobertura antibiótica pues inmediato y no vas a poder hacer la artrocentesis, ¿no? Sí existen algunos casos, o a pesar de que le tratas de corregir, está sangrando por otros sitios, no vas a poder hacer la artrocentesis. Igual la cobertura tiene que ser empírica, ¿no? Entonces, Ok, doctora, gracias. ¿Cómo te llamas? Castillo Gutiérrez Piero, doctor. Ya. Ok. Muy bien. Muy bien la pregunta. Doctora, yo también tengo una pregunta. ¿Nombre? ¿Perdón? ¿Quién me habla? Identifica. Yarleque. Muy bien. A nivel clínico, ¿cómo podríamos sospechar que estamos ante una artritis infecciosa? ¿En todos los casos hay efusión articular? Sí, en todos los casos tenemos artritis, ¿no? Si no tienes artritis, no hay infección articular. Todos los casos tienen que haber. Ahora, que no sepas identificar o que no puedas identificar, por ejemplo, ¿en qué casos podríamos tener dificultad para identificar que hay artritis? En las articulaciones o muy profundas o muy superficiales. Si nosotros tenemos una articulación muy profunda, como la cadera, por ejemplo, muy difícilmente vamos a poder saber si tiene artritis, ¿no? Entonces,
¿qué nos hace, qué nos ayuda? Ahí nos ayudaría la ecografía a saber si tiene artritis. No qué tipo, no nos va a decir si es séptica o no, pero nos va a decir que hay artritis, ¿no? La otra cosa que también hay que hacer uso de otros datos que tenemos cuando es la artritis séptica, ¿no? La artritis séptica da mucho dolor. Tú vas a tener un paciente que tiene artritis reumatoide y tiene la rodilla muy hinchada, pero no se va a quejar de tanto dolor como un paciente con artritis séptica. Un paciente con artritis séptica es intocable, no puedes, y no logras doblar la articulación, ¿no? Eso nos llamaría también bastante la atención. Y cuando tenemos también articulaciones muy superficiales, a veces es un poco difícil distinguir clínicamente si está comprometido la parte paraarticular o periarticular, extraarticular, de la parte articular misma, ¿no? Entonces a veces también es un poco difícil determinar, a veces están las dos inflamadas, ¿no? Entonces, pero generalmente tú puedes hacer una artrocentesis, ¿no? O sea, hay pocas contraindicaciones de artrocentesis. La que no puedes, la que no se puede arreglar, porque un trastorno de coagulación uno le puedes corregir, ¿no? Y hacerla, ¿no? Por ejemplo, un paciente con plaquetopenia, se le coloca, se le transfunde plaquetas y le tomas una muestra, un control y ves, ¿no? Si ya es seguro entrar. Pero, por ejemplo, si tiene celulitis alrededor de toda la articulación, no nos conviene entrar, porque si el paciente no tiene artritis séptica y solamente tiene la celulitis, le vamos a meter el germen hacia la articulación y vamos a hacer una artritis séptica por inoculación, ¿no? Esa sería realmente la contraindicación, que el paciente tenga una celulitis extensa. Esa es la mayor contraindicación. La otra es que el paciente no quiera, ¿no? Que le hagan la artrocentesis también, que te puede suceder. Igual tienes que empezar tratamiento, ¿no? O sea, tienes que empezar tratamiento. Lo ideal siempre es hacer la artrocentesis, ¿no? Doctora, una consulta. ¿Quién me habla? Yo, Condori Jara. Hola, Condori. Ya, dime. Una pregunta. ¿Cómo podría sospechar de infección polimicrobiana? ¿Porque no funciona el tratamiento empírico? ¿O por alguna otra razón además? Polimicrobiana es muy raro que tengas en la articulación, ¿ya? Si no funciona el tratamiento, es generalmente la mayor posibilidad, hay dos posibilidades, que sea un germen resistente, uno, y dos, que haya mucho compromiso inflamatorio y que no solamente sea retirar el líquido, sino también hacer una limpieza, lo que necesitas, ¿no? Esas son las dos cosas que pueden suceder. Que hayan dos microbios en una articulación, eso no sucede. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Para pasar a la parte de la monoartritis crónica. Muy bien, entonces pasamos a la monoartritis crónica. Doctora, disculpe, mi audio estaba mal, estaba intentando activarlo. Le quería preguntar si... ¿Quién eres, hijo? Nimboma Sánchez. Hola Luis, ya, dime Luis. Había leído que cuando extraemos el líquido sinovial, dos de los primeros pasos o los que podemos hacer con más facilidad es el Gram que mencionó, ¿no? Que demora poco, pero demora un poquito. Y el otro era observarlo a la luz polarizada, ¿no? Y me preguntaba si el hecho de que haya infección, podía interferir con lo segundo, con los resultados de la observación a la luz polarizada del líquido sinovial. No realmente, lo dificulta un poco, pero en realidad luz polarizada no hay en todas partes, ¿no? Y eso es para descartar la artropatía por cristales. Tampoco es tan importante en el sentido que si el paciente tiene artropatía por cristales, también puede tener una infección. O sea, en ese sentido, ¿qué manda? Cuando tú drenas, las características macroscópicas y el Gram, ¿no? Si tú tienes un líquido que es purulento, tienes que tratarlo como... Así que sea un paciente con gota, tienes que tratarlo como una artritis séptica, porque el hecho de que tenga inflamación, así como tiene inflamación por artritis reumatoide, ¿no? El hecho de que tenga inflamación por artritis reumatoide o por gota o por cualquier otra enfermedad, no quita que ese paciente se pueda haber infectado. Entonces tú tratas lo urgente. ¿Qué le va a pasar a un paciente con gota si no lo tratas? Le va a doler. ¿Ya? Pero ¿qué le va a pasar a un paciente con artritis séptica si no lo tratas? Se va a destruir la articulación.
¿no? Entonces, realmente lo más importante es el aspecto macroscópico, el GRAM, y el cultivo viene a ser secundario si pensamos en que nosotros tenemos solamente 60% que nos da positivo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. A ver. En el caso de monoartritis crónica es todo lo contrario. Si yo tengo una monoartritis crónica, ya no voy a sospechar de artritis bacteriana. Yo voy a sospechar de artritis tuberculosa en nuestro medio. Sobre todo en nuestro medio es tuberculosis, ¿no? Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la artritis crónica de origen tuberculoso. El porcentaje de todos los casos de tuberculosis es el 1%, o sea, no es tan frecuente, ¿no? Cuando hablamos solo de los casos extrapulmonares, es el 10% de los casos extrapulmonares. La presentación hay que acordarnos que es la tumefacción y que se va presentando lentamente y a veces se producen meses o a veces hasta años en el que no se sabe o no se diagnostica esta entidad. Frecuencia de presentación, caderas, rodillas, y más infrecuente ya tobillos, ¿no? También ha habido presentaciones de acuerdo a diferentes factores de riesgo que tienen los pacientes, también ha habido presentaciones en articulaciones pequeñas, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Pero acá estamos hablando de la frecuencia, ¿no? De lo que se ve más. Acá hay un ejemplo, ¿no? Y se produce a veces salida hacia el exterior, se ulcera, ¿no? La artritis séptica es progresiva con los años. Esta anotación se refiere a que generalmente no sucede con el compromiso pulmonar. Lo más lógico sería, yo digo, tengo una artritis, una sospecha de artritis tuberculosa, voy a tomarle una placa y seguro ahí voy a tener imagen. No necesariamente, porque es infrecuente que las dos estén juntas, o sea, que tenga artritis pulmonar y que tenga tuberculosis pulmonar y que tenga artritis tuberculosa. No es muy frecuente esa combinación. Los leucocitos en el líquido sinovial pueden estar también aumentados, no necesariamente van a ser todos polimorfos, que todos monocitos, también puede haber algunos que tienen 50% de polimorfos nucleares en el líquido sinovial. El BK directo es positivo en 1/3 de los casos. Ojo, que si la sospecha es también hay que empezar el tratamiento, no es que vamos a esperar, porque hay 2/3 de casos que el BK va a ser negativo. Los cultivos son positivos en más porcentaje, en 80%, sin embargo el problema es que demoran mucho en dar la positividad. Se usa para eso DNA de amplificación por PCR, es una técnica cara, no disponible en todas partes, ¿no? Pero eso es lo que nos podría dar una respuesta más rápida. ¿Y qué vemos en las radiografías? Lo que vamos a ver, ahí sí vamos a ver, cuando tenemos la sospecha ya podemos ver cambios en la radiografía porque ya es una monoartritis crónica, ¿no? Entonces vamos a ver algunas erosiones, vamos a ver osteopenia juxtaarticular y un compromiso también del espacio, ¿no? Aquí tienen un esquema de los lugares donde hay más probabilidad, más incidencia de la tuberculosis, y como ven, nosotros y Bolivia somos de los más altos en incidencia de la tuberculosis, algunos países en Asia, la India, algunos países en África, ¿no? Y algunos países en Europa pequeños también, ¿no? Pero nosotros somos de alta incidencia, miren cómo está Canadá, Estados Unidos, ¿no? De baja incidencia. Australia también de baja incidencia. El tratamiento es el estándar, ¿no? El tratamiento estándar, como ustedes ya saben, es 6 meses, ¿no? Dos meses de primera fase y 4 meses de segunda fase. En este caso se recomienda que se extienda el tratamiento a 9 meses y muchas veces incluso hasta el año, dependiendo de la articulación que compromete y de la evolución del paciente. La primera fase siempre va a ser con los 4 fármacos a la dosis estándar, ¿no? Y la segunda fase sí es rifampicina e isoniazida, ¿no?
En el caso de inmunosuprimidos y de pacientes con HIV, se trata de prolongar lo más posible el tratamiento, se va hasta un año, y en la segunda fase no se usa la intermitencia, ¿no?, de 3 veces por semana, sino se usa el tratamiento de manera diaria. ¿No? Esas son las atingencias que habría que decir sobre el tratamiento de tuberculosis articular. Pero la monoartritis crónica, si bien es cierto, es tuberculosa en nuestro medio hasta que se demuestre lo contrario, no es la única causa de monoartritis crónica. También los hongos pueden producirlo. Es inusual, es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos hongos como el Blastomyces y el Coccidioides y el Histoplasma capsulatum también pueden ser contagiados hacia la articulación por la vía hematógena, o sea, generalmente es un paciente que tiene una micosis sistémica, ¿no? En el caso del Sporotrix schenki, generalmente por vía directa, y se da en inmunosuprimidos, alcohólicos, puede ser hasta poliarticular en algunos casos, pero una cosa muy frecuente es que veamos que se producen algunos jardineros, ¿no? Este señor era un jardinero que hizo poliarticular, porque varias articulaciones en la mano. La Candida albicans es generalmente por vía directa o por vía hematógena, ¿no? Por algún procedimiento, generalmente intrahospitalario, y la vía hematógena en pacientes que sistémicamente pues están con infección micótica, ¿no? Generalmente pacientes hospitalizados largo tiempo, inmunosuprimidos, etcétera. Enfermedades debilitantes, ¿no? Cáncer, por ejemplo, ¿no? Pacientes que están infectados, hospitalizados mucho tiempo. ¿Y qué vemos en el diagnóstico? Bueno, como siempre, también el líquido sinovial. En este caso, los leucocitos en el líquido sinovial no suelen ser tan frecuentemente altos como en la artritis bacteriana, ¿no? El estudio se debe hacer estudio directo y cultivo, ¿no? Y ahí se va a ver los diferentes tipos de hongos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve cándida. El tratamiento es similar al tratamiento de la artritis séptica bacteriana, que es drenaje de la articulación. Tiene que haber drenaje de la articulación y de acuerdo al patógeno específico, o sea, al hongo específico, la vía en la que se ha producido y la duración de la infección fúngica, que generalmente es diseminada, ¿no? O sea, generalmente es una micosis diseminada que produce esta complicación, es el tratamiento, ¿no? El tratamiento es diferente de acuerdo al hongo, de acuerdo a que si hay otros sistemas infectados, la articulación, etcétera. Es un poco más complejo la decisión de cuánto tiempo y cómo se va a tratar. Infrecuente, pero es bueno que también lo sepan, ¿no? O sea, no es la única cosa que nos puede dar monoartritis crónica a la tuberculosis, si bien es la más frecuente y la que se debe sospechar y la que se debe descartar primero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta. Entonces nosotros, para sospechar de artritis fúngica, ¿existe algún signo o síntoma que presenta el paciente o simplemente primero tenemos que descartar la tuberculosa y después Exactamente, primero hay que descartar la artritis tuberculosa. La monoartritis crónica es artritis tuberculosa hasta que demuestre lo contrario. Los casos de artritis micótica son muy inusuales, son infrecuentes, son personas que están generalmente con enfermedades debilitantes, hospitalizadas mucho tiempo, algunos con algún tipo de trabajo específico, ¿no? Pero es inusual. Primero hay que pensar siempre en tuberculosis. ¿Quién me pregunta? Lizeth Olano. Muy bien, Lizeth. Doctora. Doctora, una consulta. Primero se tienen que identificar antes de preguntarme porque no sé quiénes son. Ah, sí, Mesa Vilca. ¿Quién? Mesa. Mesa. A ver, Débora, dime. Sí, por ejemplo, había leído también que era muy raro, complicado hacer sospechas sobre artritis por tuberculosis y leí algo sobre una articulación fría que en muchos casos ellos no presentaban, o la articulación no presentaba lo que eritema, calor.
Eso también es algo característico de una... Por eso se demora uno tanto. Hemos dicho que en la artritis bacteriana el dolor es insoportable, ¿no? Entonces el dolor es horrible. Entonces, en cambio en la artritis tuberculosa es un proceso mucho más larvado, mucho más lento, ¿ya? No hay tanto eritema en la parte exterior, es cierto, y generalmente no hay tanto dolor. Entonces el paciente, es por eso que también demora tanto el diagnóstico, ¿no? Eso sí es es un buen punto. A eso se refiere con articulación fría. Doctora, buenos días. Mi nombre es Giordano Castro. Tenía dos preguntitas con respecto a la artritis crónica, sobre todo por TB. O sea, sí entendí que, bueno, uno tiene que considerar hasta que demuestre lo contrario, pero, por ejemplo, si ya mencionó todas las pruebas, me salen negativas, igual ¿en qué momento es que yo tengo que iniciar el tratamiento contra TB o es que tengo que basarme en algo específico para decir, ok, desde acá inicio? A veces y generalmente no vas a tener ninguna prueba específica porque estamos diciendo que solo 2/3 del BK va positivo, el cultivo es el 80%, pero va a demorar, suponiendo que no tienes acceso a la amplificación del DNA, y vemos, es una monoartritis crónica, es una radiografía compatible, es el líquido sinovial tiene 30.000 leucocitos, no tiene muchos, no es purulento, pues no tiene muchos leucocitos como en la artritis bacteriana, y la presentación sobre todo es crónica. Uno tiene que empezar un tratamiento empírico también, ¿no? No puede esperar, y se hace lo que se hace, lo que se llama es una prueba terapéutica. Generalmente los neumólogos son los que te dan permiso para iniciar ese tratamiento en la mayoría de entidades, ¿no? Pues tú le tienes que presentar todas las características que tiene esta artritis, y que a pesar de que no tienes el germen aislado, es necesario que se empiece el tratamiento, ¿no? Y se empieza el tratamiento y vas viendo si el paciente mejora mientras esperas otro tipo de pruebas. La otra cosa es que también se hace biopsia, ¿no? Cuando tenemos una monoartritis crónica, hacemos biopsia y la anatomía patológica nos va a decir granulomas, ¿no? Y también se cultiva esa biopsia. Ah, ya, doctora. Y la otra pregunta era sobre una duda. No sé si me podría repetir la parte de los leucocitos, que será 50% de polimorfonucleares. O sea, ¿eso es predominantemente lo que sale o también pueden salir mononucleares? Salen mononucleares, que es lo esperado, pero a veces en algunas ocasiones puedes tener hasta el 50% de polimorfos, y eso no quiere decir que no sea TB, ¿no? Ah, ya. Muchas gracias, doctora. Ya. Bueno, pasamos entonces. Tengo una pregunta. Fernández Romero. Ya. Dime. En caso de la artritis tuberculosa, usted mencionó que para ver cómo mejora el tratamiento, si el tratamiento está siendo efectivo, la única forma es verlo es clínicamente. O sea, hay que reducir la inflamación. Tiene que mejorar, el líquido tiene que mejorar. En este caso sí, generalmente tiene reactantes de fase aguda altos, mejora clínicamente el paciente, mejora el líquido, ya comienza a no estar tan tumefacto, sacas cada vez menos líquido, el líquido cada vez se aclara, ¿no? No tiene tantos leucocitos, ¿no? Todo eso, los reactantes de fase aguda, todo eso es un conjunto de cosas, ¿no? No existe no es como la glicemia esto, ¿no? Por ejemplo, ya el diabético está mejor si la glicemia está baja, ¿no? Pero no es así tan sencillo, generalmente son un conjunto de cosas. Ok, doctora, gracias. Muy bien. Entonces pasamos a artritis viral. Ya, entonces, en artritis viral lo que sucede es que es la infección del tejido sinovial por diseminación sistémica, ¿no? del virus, y se produce una reacción inflamatoria en las articulaciones, ¿no? Ya no se ve mucho esto porque en estas enfermedades, pero es bueno que sepan, porque la mayoría de veces, al menos todos ustedes deben estar vacunados, ¿no? Entonces es cada vez menos frecuente.
¿no? En el caso de la rubiola, por ejemplo, los síntomas se presentan a los días, unos días después de que empiece el rash, ¿no? Y el que sean artritis es un bajo porcentaje, generalmente son artralgias, pero sí existe una poliartritis también en un 10% de los casos, ¿no? Además también de la mialgia, la febrícula, el síndrome general que tiene el paciente, ¿no? En el caso de las paperas, la característica es que es una poliartritis migratoria, ¿no? El parvovirus generalmente se produce después de la infección. Esto sí seguimos viendo, ¿no? La poliartritis por hepatitis B, más o menos el 10% de los pacientes con hepatitis B la tienen, y se presenta, cuando se presenta la poliartritis, cuando empieza el paciente a estar ictérico, ya comienza a bajar la poliartritis, ¿no? Eso es algo que se ve. Se acompaña también de rash, de fiebre, ¿no? De artralgias. Y bueno, como dijimos, se comienza a disminuir con la aparición de la ictericia. En el caso de la hepatitis C, también puede presentarse poliartralgia, pero también se puede presentar poliartritis, ¿no? Y es frecuente que nosotros tengamos poliartritis por infección por hepatitis C, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta justamente son las infecciones virales a través de artrópodos, ¿no? La chikungunya es una de las infecciones más recientes que ha traído como consecuencia posterior a su infección poliartritis de grandes articulaciones. El paciente se queda con poliartritis de grandes articulaciones, quiere decir codo, hombro, rodilla, cadera, ¿no? A diferencia de las otras poliartritis que son más bien periféricas. Y además tiene rash, tiene fiebre, ¿no? Como consecuencia, de manera prolongada, como consecuencia de la chikungunya. Y la otra cosa que tener en cuenta en el caso de la chikungunya es que también se localiza en articulaciones previamente dañadas, ¿no? Principalmente. Si tú tienes una rodilla que ha tenido un accidente, por decirlo así, sería muy frecuente que esa rodilla sea la más tomada en el caso de la poliartritis por chikungunya, ¿no? El caso de HIV puede dar poliartritis y también puede dar monoartritis. Lo más probable es que de poli. Y la característica es que no es muy dolorosa, a veces ni siquiera te lo dicen, ¿no? Los pacientes si tú lo detectas al examen físico. Algunos casos especiales que vamos a mencionar, ¿ya? La artritis gonocócica, ¿no? La artritis gonocócica es una enfermedad de transmisión sexual. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente con artritis por gonococo, debo también hacer el tamizaje de las otras enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, hepatitis B, ¿no? Hepatitis C, SIDA, herpes, clamidia, o sea, todo eso viene en un mismo paquete. Y eso es algo que ustedes tienen que saber para poder también educar a sus pacientes, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿ya? Pero el problema es que tiene que saber a lo que se expone y cuidarse, ¿no? O sea, tienen que usar preservativo, y eso hay que insistirle a todos los pacientes, y se les insisto a ustedes también, si fuera el caso, porque las enfermedades de transmisión sexual son múltiples y frecuentes, ¿no? Entonces, la Neisseria gonorrhoeae, ¿por qué no hablamos tanto del tratamiento de la Neisseria gonorrhoeae? Lo que más asusta de la Neisseria, de la artritis gonocócica, no es el tratamiento, pues es muy sensible a la ceftriaxona, y de hecho, está incluida en el tratamiento de cualquier artritis séptica bacteriana, cualquier sospecha, o sea, cualquier tratamiento que demos, de todas maneras sabemos que va sobradamente a tratar la artritis por Neisseria. El problema es que te da un aviso de que puedes estar infectado con otras cosas, ¿no? Ese es realmente el riesgo mayor en la artritis gonocócica. No, los síntomas generalmente damos igual, en 7 días a veces ya el paciente está bien, ¿no? Y se puede continuar por vía oral.
¿no? Pero no olvidarse que tenemos que hacer la educación del uso del preservativo y de hacer el tamizaje de las otras enfermedades de transmisión sexual, porque si se ha transmitido conococo, puede haberse transmitido otra enfermedad de transmisión sexual. El otro caso especial que debemos mencionar son las infecciones de las prótesis, que son muy serias, ¿ya? Felizmente solo del 1 al 4% de prótesis se infectan, ¿no? Porque realmente la evolución y el tratamiento son muy serios, ¿no? Y generalmente la mayoría de estas son en el área quirúrgica, por eso es que se ha optado por dar profilaxis periquirúrgica con cefazolina. Puede haber recaídas, es un cuadro muy serio. Los pacientes que tienen artritis reumatoide de inmunosupresión tienen mayor riesgo. Esta es una imagen de una ecografía, ¿ya? Y vemos ahí cómo está el metal, se ve así, con este artefacto que se llama reverberación. Este es el fierro, o sea, la parte de la prótesis, y esto es la parte del hueso normal, ¿no? Y la cápsula articular, que hay líquido alrededor de la articulación, no una complicación, una infección de una prótesis articular. Muy seria. Entonces, el 1 al 5% son Staphylococcus aureus, también pueden ser bacilos gram negativos, ¿no? Y hay dos tipos de infecciones, el síndrome muy agudo o temprano y el síndrome crónico, ¿no? En el caso del agudo, generalmente es intraoperatorio y también puede ser por infección de la herida, ¿no? Se infecta la herida, inmediatamente se va la infección por continuidad hacia la articulación. Y en el caso crónico es más bien una bacteriemia que el paciente puede tener por cualquier origen, generalmente una urosepsis, ¿no? Y tiene una bacteriemia por urosepsis o tiene una bacteriemia por hemodiálisis y se comporta la prótesis como una articulación dañada. Entonces se localiza ahí la infección. Aquí vemos, por ejemplo, una prótesis, este es de otro país, ¿no? Una prótesis en mano que terriblemente pues se infecta, ¿no? Y se hace fístula. No, si tenemos la fístula ya es muy sugerente de que hay una infección. Hemos hablado de una infección aguda o temprana y una infección crónica. Si tenemos una infección con prótesis que está bien implantada, no se ha aflojado, no tiene fístula, lo que se hace es una limpieza quirúrgica, no se retira la prótesis y se toma tratamiento prolongado, se usa tratamiento prolongado por vía endovenoso de 2 a 6 meses, miren, y luego por vía oral hasta 6 meses. O sea, es complejo el tratamiento. En el caso de la infección crónica, si tienen la fístula floja, lo que hay que hacer es un retiro de la prótesis, o sea, esa es la seriedad del asunto, hay que hacer un retiro de la prótesis y se hace la reposición en un tiempo prolongado después, mire, 2 meses después en la rodilla y 3 meses después en la cadera. Eso quiere decir que el paciente va a quedar con una articulación balante, se saca la articulación y se queda y no puede moverse, ¿no? En este caso que ya se removió el tratamiento es vía endovenosa es de 4 a 6 semanas, ¿no? Porque ya se removió el foco infeccioso. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya hemos conversado de eso, ¿no? Sería el daño irreversible del cartílago. Una vez que se daña, ya no hay nada que lo devuelva a su normalidad. ¿Y eso qué produce? Impotencia funcional, ¿no? Que es lo que no queremos, que nuestro paciente esté con una discapacidad, eso no queremos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Por eso es tan urgente hacer el tratamiento y el diagnóstico oportuno de las artritis infecciosas. Entonces, a ver, lo que no nos debemos olvidar, monoartritis aguda es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. O sea, yo le saco el líquido y veo que no es purulento, ahí recién me quedo tranquila. ¿Ya? Y monoartritis crónica es importante, muy importante, pensar en tuberculosis. Y la otra cosa que es importantísima es que la artrocentesis es diagnóstica, pero a la vez también terapéutica. Esos son los 3 mensajes más importantes de esta clase que no deben olvidar. No, esta es la C. rebagliati.
mi hospital bonito. Mira. Entonces, a ver, chicos, son las 12:10, ¿no? Son las 12:10. ¿Ustedes tienen clase en la tarde a qué hora? ¿Tienen clase en la tarde? ¿Chicos? Doctora, oficialmente de medicina interna no, pero de algunos tienen clase de patología especial, porque patología especial. Ajá, es otro curso que se divide por grupos y ese curso sí ocupa las tardes de algunos compañeros. A ver, entonces, 10 minutos de descanso ya, 12:20 nos reunimos para revisar el caso clínico. Sí, está bien, ¿Ya? doctora. Ya, Está bien. listo.